Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tema del curso de desarrollo de Ethereum Blockchain de Codic Bootcamps, donde el día de hoy hablaremos sobre las funciones en este lenguaje de programación de smart contracts tan populares en Ethereum, que es Solidity. Si hacemos una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto una visión global del blockchain, hemos analizado también más concretamente las características y peculiaridades de la blockchain de Ethereum, ¿vale? Que es una blockchain de segunda generación. Hemos visto también lo que es un smart contract, cómo funciona, cuál es su objetivo, y también hemos visto una herramienta muy importante de desarrollo como es Remix. Además, en el capítulo anterior o tema anterior vimos la estructura de un smart contract con el lenguaje en Solidity. Vimos cómo se hacen los comentarios, vimos palabras clave, los tipos de datos, etc. ¿Vale? Nos enfocamos ya en un tema más de programación de smart contracts con Solidity. Y en el tema del día de hoy seguiremos hablando de Solidity, pero ya nos centraremos más en la parte de las funciones, ¿vale? Todas aquellas características de las funciones que tienen en Solidity, ¿vale? Entonces, para empezar, tenemos que definir lo que es una función, ¿de acuerdo? Una función es un bloque ejecutable que realiza una operación. Es decir, nosotros en un bloque escribimos una serie de código que se realizará y se ejecutará cuando llamemos a esa función. Y bueno, como ya sabemos o nos puede sonar, una función puede tomar unos parámetros de entrada, ¿vale? Y devolver unos parámetros. Entonces, en el tema de hoy hablaremos de todos aquellos elementos, ¿vale? Que están relacionados con las funciones, que nos van a permitir modificar, adaptar, ¿vale? O crear una función según nuestras necesidades, ¿vale? O lo vamos a poder adaptar a nuestro caso de uso. ¿Vale? Ahora veremos estos elementos y estas características o herramientas que nos da Solidity para modificar y gestionar las funciones. Entonces, para empezar, tenemos básicamente cuatro grandes tipos de funciones en Solidity. ¿Vale? La primera sería funciones tipo public, ¿vale? Las públicas, que son aquellas que son visibles, ¿vale? Y se pueden llamar por otra función en el propio smart contract, ¿vale? O otro smart contract. Es decir, pueden ser visibles y llamadas ejecutadas por un smart contract o por otro, ¿vale? Luego tendríamos las funciones private, ¿vale? Que son aquellas que solo son visibles dentro del propio smart contract, ¿vale? Que pueden ser llamadas por su propio smart contract, pero otro contrato no puede acceder a ellas, ¿vale? Luego tendríamos las funciones internal, que son aquellas que solo se pueden llamar desde el propio smart contract, ¿vale? O un smart contract que sea derivado del mismo, ¿vale? Si no es derivado no se va a poder llamar a esa función si es internal, ¿vale? Esto lo veremos más adelante con ejemplos más claros que nos ayudarán a entender estos tipos de funciones. Y por último, tendríamos las funciones external, ¿vale? Que son aquellas que se pueden llamar desde otro smart contract, pero no se pueden llamar desde el propio smart contract internamente, ¿vale? Son funciones ya de cara hacia afuera, hacia el exterior y hacia otros smart contracts, no hacia el propio smart contract. Entonces, ¿cómo declaramos o definimos una función con Solidity? ¿Vale? En esta imagen lo podemos ver. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la palabra clave function, ¿vale? Seguidamente del nombre que le queremos dar a esa función y seguidamente podemos definir los parámetros que haya de entrada, ¿vale? Como vemos, en la línea 16 del código hay un parámetro de entrada, ¿vale? Un número entero se le da el nombre a la variable i. En la función segunda de la línea 23 vemos que definimos dos parámetros de entrada y en la 29 vemos que no definimos ningún parámetro de entrada, ¿vale? Una vez hemos definido los parámetros de entrada, podemos categorizar nuestra función, ¿vale? Podemos definirla qué tipo de función será, con la palabra clave private, public, dependiendo de en qué categoría la queramos clasificar, ¿vale? O según el uso. Entonces seguimos con un ejemplo, ¿vale? Donde podemos ver un caso de uso de las funciones public y internal y cómo funcionarían. En la primera función declaramos una función de addUser de tipo public y dentro de ella lo que vamos a hacer es llamar a otra función
que es la función userCount, ¿vale? UserCNT. Lo que estamos haciendo es ejecutar otra función que tenemos fuera de esta función, del código de esta función. Y la función es la función userCNTCount, que es internal, ¿vale? Al ser internal, solo se va a poder ser ejecutada por el propio smart contract, ¿vale? Pues si lo recordamos, las funciones tipo internal solo pueden ser llamadas desde el propio smart contract o uno que derive del mismo, ¿de acuerdo? Al final es como tratar con el mismo smart contract. Es importante tener claro que si no definimos bien nuestras funciones, nuestro contrato puede verse sometido a un ataque, por ejemplo, o a un funcionamiento que no sea correcto. Por ese motivo es bastante importante definir bien qué tipo de función es cada una de nuestras funciones. Para seguir hablando de funciones, tenemos que tener en cuenta o ver este ejemplo, que es que las funciones y las variables pueden ser llamados por otro contrato. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo vamos a analizar un único contrato, pero que está formado por dos contratos diferentes. ¿De acuerdo? Pero están todos escritos en el mismo archivo. Podemos ver el primer contrato, que es holdData, ¿vale? Que tiene una variable pública de entera de nombre data asignada a un valor de 42. ¿Vale? Luego podemos ver una función, ¿vale? Que será pública y pura. El tema de pura lo veremos próximamente. ¿Vale? Y tenemos definido otra función myBaseData, ¿de acuerdo? Y seguidamente definimos otro contrato con nombre userBase. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear en este contrato userBase un contrato que sea del holdData. Y esto se realiza con la palabra clave o el comando new. ¿Vale? Si vemos la flecha roja, podemos ver donde nosotros hacemos referencia al contrato que tenemos en la parte de arriba de holdData, que le vamos a dar un nombre que será HD, y que esto va a ser una nueva instancia del contrato holdData que tenemos arriba. Y lo hacemos con la palabra clave new. ¿Vale? Estamos declarando otro contrato, ¿vale? El contrato que tenemos en la parte de arriba. Entonces podemos ver que según cómo sean nuestras funciones, vamos a poder acceder a esa información si tenemos nuestro contrato declarado dentro de nuestro otro contrato, ¿vale? Lo podemos ver con las funciones azules, perdón, las flechas azules. Por ejemplo, en esta función de lookAtData, podemos ver que estamos solicitando que retorne un valor, ¿vale? Una variable del contrato de la parte de arriba, que sería la variable data, ¿vale? Por eso utilizamos el nombre que le hemos dado a esa instancia de ese smart contract, que es HD, y accedemos a la variable data. Otro ejemplo, ¿vale? Sería la parte de la flecha de color verde, ¿vale? Donde en la parte de arriba, en el smart contract de holdData, hemos declarado una función, ¿vale? Que será setMyData, ¿vale? Que, bueno, hará las líneas de código que ejecutemos. Que en este caso lo que va a hacer será el parámetro de entrada y lo va a multiplicar por 2. Dentro de nuestro segundo contrato, el userBase, en la función getMyData, vamos a acceder a la función del contrato de la zona superior, accediendo a la función setMyData. ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a utilizar la palabra clave o la palabra a la que hemos referenciado la instancia del contrato superior, que ha sido HD, que lo podemos ver en la línea roja, y vamos a decir que al contrato superior declarado como HD accedemos a la función setMyData, ¿vale? Ahora mismo estoy comentando la línea 30 del código, ¿vale? Y le vamos a pasar el parámetro iData, que será el parámetro que indiquemos en la función getMyData. Automáticamente se ejecutará esta función que pertenece a otro contrato, ¿vale? En conclusión, hemos visto en resumen cómo funciona, cómo podemos acceder a una función de otro contrato, ¿vale? Es importante primero declarar una instancia de este nuevo contrato, ¿vale? Que lo hacemos con el código señalado en la flecha roja,
¿vale? Dándole un nombre, asignando un nombre a esa nueva variable, a esa nueva instancia, y con la palabra clave new, ¿vale? Indicando el nombre del contrato. Y creando esa nueva instancia podemos acceder a todas esas variables y esas funciones. Es importante tener en cuenta que nuestras funciones y variables tienen que estar definidas y categorizadas de la manera correcta, ¿de acuerdo? Tienen que estar categorizadas según si es public, internal, external, etc., para que el contrato ejecute las funciones de la manera que nosotros queramos, ¿vale? Es un punto que hay que tener bastante en cuenta cuando vamos a desarrollar, ¿vale? La categorización de las funciones. Entonces, para seguir hablando de las características de estas funciones en el lenguaje de Solidity, ¿vale? Hay que comentar que las funciones tienen herencia, ¿vale? Tienen herencia y poliformismo. Es decir, que un smart contract puede heredar todo otro smart contract que hayamos definido o escrito, programado, ¿vale? Y se necesita una palabra clave, ¿vale? Un smart contract puede heredar un único contrato o varios contratos, ¿vale? La herencia en Solidity sirve para varios contratos. Ahora aquí lo vemos en un ejemplo con esta imagen, ¿vale? Nosotros hemos creado en nuestro archivo un contrato, ¿vale? Un smart contract que será basic data, ¿vale? Con sus variables, ¿vale? KeyData, newValue, etc. y una función setVal. Y seguidamente creamos otro smart contract con el nombre userBase. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este contrato herede del contrato que tenemos en la parte superior? Para esto se utiliza la palabra clave is, ¿vale? Que la vemos aquí en un círculo rojo, ¿vale? Con la palabra is seguidamente del nombre del contrato, lo que estamos haciendo es que este contrato herede, ¿vale? Toda la información, todas las funciones y datos del contrato anterior. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la flecha azul de la parte superior, que nos está haciendo una indicación a la función setVal del contrato basic data, y luego automáticamente nos vamos a la flecha azul de la parte inferior, de la línea 42 de código que nos tapa la flecha, podemos ver que en esta función de este contrato, getMyData, lo que estamos haciendo es acceder directamente a la función del contrato superior, a la función setVal, pasándole el parámetro que necesita. Y a su vez vemos que en la línea 44, en círculo, estamos accediendo a una variable del contrato anterior, que sería la variable KeyData. ¿Vale? Podemos ver que si realizamos una herencia con la palabra clave is y el nombre del contrato que queremos heredar, podremos acceder a todos esos datos y a todas esas funciones. ¿Vale? Al final es como tener, dicho de una manera vulgar, ese contrato ya incluido en nuestro nuevo contrato. Y bueno, cuando desplegamos estos contratos con herencia en Remix, ¿vale? Aparecen así a la hora de interactuar. Vemos como una primera parte, donde podremos ver aquellas variables y funciones del primer contrato, otra parte donde estarán las funciones, variables del segundo contrato y así, sucesivamente. De manera que desplegando un único contrato ya podremos acceder a todo lo anterior, todas las variables en funciones. Es decir, en Remix, por ejemplo, no vamos a tener que desplegar el contrato Basic Data y luego el User Base, no, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer es únicamente desplegar el contrato User Base, ¿de acuerdo? Porque este contrato ya va a incluir y heredar todo lo del contrato anterior, ¿vale? Porque ya lo hemos definido así con la palabra clave is. ¿Vale? Esto es un punto a tener en cuenta para saber cómo funciona, la herencia, ¿vale? Es importante que cuando declaremos un smart contract o lo despleguemos en Remix, por ejemplo, seleccionemos aquel smart contract que tiene heredado esos contratos. Entonces, como hemos comentado al principio del tema, las funciones pueden recibir parámetros, pero también pueden devolver parámetros. ¿Y cómo se devuelven estos parámetros en Solidity? Pues existen dos formas, ¿vale? O dos vías de hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer
es declarar en nuestra cabecera de la función que va a devolver parámetros, ¿vale? Tenemos que decir y declarar que esa función devolverá. Y lo hacemos con la palabra clave returns, ¿vale? Si vemos en esta imagen, señalado en rojo, vemos que estamos haciendo la cabecera de función donde declaramos la palabra clave function, seguidamente del nombre, arithmetic, los parámetros de entrada y las categorizaciones public, pur, y seguidamente, como queremos que esa función devuelva valores, tenemos que indicar la palabra clave returns, y esto es importante, tenemos que indicar qué variables o qué valores, tipos de datos va a devolver ese returns. En este caso va a devolver dos variables con el nombre osum y o_product que sean de tipo entero. ¿Vale? Es importante. Declaramos en la cabecera con la palabra clave returns que va a devolver los datos y tenemos que indicar qué datos va a devolver, qué tipo de datos va a devolver. Entonces, cuando hablaba de que existen dos maneras de devolver datos en Solidity, me refería a que en la imagen de la izquierda vemos que cuando ejecutamos el código, en ningún momento le indicamos la palabra return, ¿vale? Para que nos devuelva esos datos. ¿Por qué? Porque nosotros en la cabecera, cuando hemos declarado el returns y hemos indicado el tipo de variable y el nombre de la variable que queremos que devuelva, él automáticamente, cuando esas variables sean asignadas ese valor, lo va a devolver automáticamente. ¿De acuerdo? Vemos que dentro de este bloque de esta función hemos dicho que la o_sum es igual al parámetro de entrada _a más al _b. Y el o_product es igual al parámetro de entrada _a por _b. ¿De acuerdo? Automáticamente, cuando ejecutemos esta función, el bloque de la función va a detectar que osum y o_product son variables que tienen que ser devueltas. Por lo tanto, va a devolver automáticamente. Pero luego tenemos otro caso, que es el de la imagen de la derecha, donde no aparece el nombre de esas variables que va a devolver en ningún momento dentro de la función. Y en esta situación lo que tenemos que hacer es indicar qué valores queremos que devuelva. Y eso se haría declarando, utilizando la palabra clave return dentro de la función, que es como vemos en la imagen. Indicamos return y seguidamente de los valores que tiene que devolver, ¿vale? Al final estamos haciendo que return indicando que devuelva _a más _b y el otro valor sería _a por _b, de forma que él devolverá esos valores, ¿vale? Básicamente son estas dos maneras o estas dos peculiaridades que tiene el return en las funciones en Solidity. Al principio del tema hemos visto la categorización de las funciones, que las hemos visto que son pure, public, internal y external. Pero además también se le puede añadir otro tipo de categorización según el tipo de función que será. Una de ellas es pure, ¿vale? Las funciones pure son aquellas que no modifican datos ni van a leer datos de la blockchain. Y únicamente su función es devolver valores utilizando parámetros de entrada, ¿vale? O sea, estos tipos de funciones no van a poder acceder a ningún tipo de dato de la blockchain, ni modificar, ni acceder a un balance de una dirección, ni a información de un bloque, etc. Y otra de las peculiaridades que tiene es que solo pueden ser llamadas por otras funciones pure, ¿vale? No pueden ser llamadas por otro tipo de funciones. En la imagen lo podemos ver mucho mejor, ¿vale? Vemos un contrato, ¿vale? Realmente es el mismo contrato, pero en la imagen superior vemos que tenemos la primera función llamada myAdd declarada como pure, ¿vale? Vemos que no consulta, que es una función, que no consulta valor a la blockchain, ni modifica datos de una blockchain, etc. Solo se limita a realizar un cálculo. Coge el parámetro de entrada numVal, el parámetro de entrada baseVal, lo multiplica y le suma 16, ¿vale? Y devuelve ese parámetro. No inflige ni ejecuta comandos ni acciones para modificar variables de estado, etc. Es lo que hemos comentado anteriormente.
Y tenemos una segunda función, que es la función testp, que es public y que va a devolver un string. ¿Vale? Y como podemos ver en la función superior, estamos llamando a esta función. ¿Pero por qué nos da un error? Nos da un error porque la segunda función de la línea 11 no es una función pure, es una función pura. Por lo tanto, va a dar error, porque hemos dicho que las funciones pure solo pueden ser llamadas por otras funciones pure. Y vemos el ejemplo correcto en la parte inferior de la imagen, donde tenemos nuestro mismo contrato, únicamente que a la función de la parte inferior estamos indicándola como pure, de manera que la función mayat va a poder llamarla sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Este es el funcionamiento y para qué se utilizan las funciones pure. Luego también tendríamos las funciones view, ¿vale? Que son funciones que no modifican tampoco el estado de una variable, como son las funciones pure, y además tampoco emiten elementos, ¿vale? Y no escriben variables de estado. Además tampoco pueden administrar Ether, ni crear contratos, etc. Y solo pueden llamar a funciones pure o view, ¿vale? De acuerdo, la función view sí que puede llamar funciones pure y también a las view, ¿vale? Vemos aquí otro ejemplo, que es el mismo ejemplo anterior, donde en esta función myI la declaramos como view en vez de como pure, ¿vale? ¿Qué diferencia tenemos? Es que la función view sí que puede a lo mejor acceder a estas variables y leer datos de la blockchain, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí el parámetro o la variable now. Now lo que quiere decir en Solidity es el tiempo actual, ¿vale? De ese bloque o el tiempo actual en Ethereum, ¿vale? Que se da en segundos, en un tiempo época que al final del tema hablaremos un poco sobre él. Además, como podemos ver, en este tipo de funciones, no inflige que pueda ser público, view, no, puede ser public y puede ser view. ¿De acuerdo? Son dos tipos diferentes de categorización. Tendríamos por un lado la categorización de public, external y private, y por otro lado la categorización de view o pure, ¿vale? O sea, pueden convivir perfectamente, como vemos en el ejemplo. Otro de los tipos o características que tienen las funciones de Solidity es que pueden recibir lo que se llaman modificadores de función, ¿vale? Los modificadores de función son elementos que nos van a permitir modificar la forma en la que se ejecuta esa función, ¿vale? Y son funciones que las podemos personalizar. Estas funciones modificadoras o los modificadores también se han de declarar en el cabezado de la función, pero antes también las tenemos que declarar, ¿de acuerdo? De manera que lo que nos va a permitir un modificador de función es que antes de ejecutar la función va a comprobar una serie de condiciones definidas en ese modificador, ¿vale? Además también, como característica, también son heredables, es decir, si en un contrato hemos creado una serie de modificadores y luego nuestro contrato va a heredar de ese, podremos acceder a todos esos modificadores. Mejor lo veremos en un ejemplo para que quede más claro. Lo vamos a ver en código. Vemos que en la línea 46 creamos un modificador de función, ¿vale? Se utiliza la palabra clave modifier, seguidamente del nombre que queremos dar a ese modificador, que en este caso es onlyAdminUser. Y seguidamente definimos la condición que queremos que se cumpla, ¿vale? En este caso estamos indicando que requiere que la persona que ejecute o la dirección que ejecute esa función tiene que ser igual a la dirección que se haya definido como admin, en la variable admin. ¿Vale? Esto es lo que va a hacer este modificador. Simplemente comprobar que aquella dirección que ejecuta la función en cuestión sea igual a la que está asignada a la variable admin. Y seguidamente en la línea 54 de código estamos declarando una función addUser con sus dos parámetros de entrada de tipo public y añadimos en la parte final la referencia al nombre del modificador que hemos creado, ¿vale?
de manera que nuestra función addUser, antes de ejecutarse, va a chequear este modificador. O sea, va a chequear que la dirección de Ethereum que ejecute la función addUser sea igual al valor de la variable admin, que será una address. Si no es igual, ¿vale? Esta función no se va a ejecutar. ¿Vale? Si es igual, sí que se cumplirá la condición que indica este modificador y la función continuará ejecutándose. ¿Vale? Este es el funcionamiento que tienen los modificadores. Es una ventaja muy importante porque definiendo un modificador podemos utilizarlo en varias funciones. Otro de las funciones más importantes que hay en Solidity es el constructor. Las funciones constructor, que se llaman, son funciones que se utilizan para inicializar un smart contract, ¿vale? Es decir, es la primera función que se va a ejecutar cuando nosotros despleguemos el contrato en la red blockchain. Y una vez ejecutada, se implementa este contrato en la blockchain. Solo se puede ejecutar una vez. ¿De acuerdo? Las funciones constructor pueden ser public o internal. ¿Vale? Si es internal, pues será abstracto este constructor. Hay que tener en cuenta que si no declaramos una función constructor, lo que va a hacer smart contract automáticamente, cuando lo despleguemos, será asignar esa función constructor como la predeterminada, que es decir, constructor y es pública, sin ningún tipo de variable dentro ni nada, ¿vale? Únicamente indicará constructor, será public y será vacía, una función vacía. En esta imagen lo vamos a ver mejor, ¿vale? Tenemos nuestro contrato, ¿vale? Escrito en Solidity, de nombre myAddress. Y lo que hacemos en la línea 16 es definir esta función constructor, que se utiliza la palabra clave constructor, seguidamente de parámetros de entrada que queramos indicar, en este caso una address de tipo payable, con el nombre de /wallet, tipo pública, y únicamente lo que va a hacer este constructor es asignar esta variable de entrada, este valor de la variable de entrada, como valor de la variable myWallet1. Es decir, esta función solo se va a ejecutar una vez cuando nuestro contrato se despliegue en la red de blockchain. Cuando nosotros despleguemos el contrato, nos va a solicitar este parámetro, el valor de este parámetro. Lo vamos a tener que indicar. Si no, el smart contract no se va a ejecutar ni se va a desplegar. ¿Vale? Es importante tener esto en cuenta. Si declaramos una función constructor con unos ciertos parámetros, cuando desplegamos el smart contract tenemos que indicar el valor de estos parámetros, si no, no se va a desplegar el smart contract. Para seguir hablando de funciones y de sus peculiaridades y características, tenemos que comentar que las funciones en Solidity también son overloading. ¿Qué quiere decir overloading? Quiere decir que admite, ¿vale?, funciones que tienen el mismo nombre, pero siempre y cuando los parámetros sean diferentes. Es decir, nuestro smart contract va a detectar si llamamos a una función con un cierto nombre y le pasamos una serie de parámetros. Y también detectará si llamamos una función con el mismo nombre, pero le pasamos otros parámetros o ningún parámetro. O sea, en conclusión, podemos tener dos funciones con el mismo nombre, pero siempre y cuando los parámetros sean diferentes. ¿Vale? También lo vemos en esta imagen para entenderlo mucho mejor. Podemos ver que tenemos dos funciones en la línea, una en la línea 60 y otra en la línea 67, que tienen el mismo nombre, que son addUser. Pero podemos ver que en la primera, esta función recibe dos parámetros. Recibe un string de tipo, una variable de tipo string con el nombre /fname y otra de tipo string también con el nombre de /lname. Y luego tendríamos la segunda función con el mismo nombre que la primera, sin ningún parámetro de entrada. Por lo tanto, cuando nosotros llamemos a esta función, si no le pasamos ningún parámetro, automáticamente se va a ejecutar la función que no tiene parámetros de entrada, que sería la de la línea 67, la segunda. Pero si nosotros a esa función le pasamos
parámetros de entrada, acordes a los declarados con la función, va a ejecutar la primera función, que es como en este caso de la imagen. Si yo en Remix ejecuto la función addUser y le paso 2 parámetros de entrada de tipo string, va a ejecutar la primera función. Si no le pasara ningún parámetro de entrada, ejecutaría la segunda función de la línea 67. ¿Vale? Esto es lo que se llama overloading. Entonces, para ir acabando en el tema, vamos a hablar del tiempo en Ethereum. ¿Cómo se utiliza este tiempo en Ethereum? ¿Vale? Pues Ethereum utiliza un tiempo basado en epoch, ¿vale? Que es época. Al final, un tiempo epoch es un tiempo común que se declara desde un punto específico, ¿vale? Y se empieza a medir en segundos. Es decir, desde un cierto momento en el tiempo pasado, empezamos a contar segundos. 1, 2, 3, 4, ¿vale? A lo largo del tiempo. Y eso es el tiempo epoch, ¿vale? Aquí os dejo un enlace a una web donde podéis poner un número de segundos y os va a dar a qué fecha, día y hora pertenece esa cantidad de segundos, etc. Y Solidity nos proporciona herramientas para poder acceder al tiempo, ¿vale? Que podemos utilizar las palabras claves block.timestamp. Estas palabras claves nos van a dar acceso a ese momento de tiempo, ¿vale? En la red de Ethereum. Por ejemplo, vamos a declarar en este ejemplo de código un modificador, ¿vale? Modifier con nombre onlyWhileOpen. Y vamos a indicar que requerirá que el block.timestamp, o sea, en ese justo momento de tiempo, sea más grande o igual al tiempo del opening time. Podemos ver que el tiempo opening time es el nombre de una variable que hemos declarado en la parte de encima de tipo entero con una serie de números. Esta serie de números es un tiempo epoch en segundos. ¿De acuerdo? En la web que os he pasado en la diapositiva anterior podéis acceder, poner este tiempo epoch y os va a decir una conversión a una fecha, día, hora, ¿vale? Tal y como la conocemos. Entonces, si seguimos en el ejemplo, una vez tenemos nuestro modificador definido y lo utilizamos en esta función de addUser, cada vez que se ejecute o se vaya a ejecutar la función addUser, lo que va a hacer es revisar que el modificador, la condición del modificador se cumpla. Es decir, revisará que en el momento de tiempo que se ejecute esa función, ese tiempo sea más grande o igual al tiempo que hemos declarado. ¿Vale? Es así como se gestiona y se utiliza el tiempo en la red de Ethereum, ¿vale? Y con Solidity. Entonces, para acabar el tema, vamos a hacer este ponte a prueba, ¿vale? Esta serie de preguntas, así que por favor para el vídeo y vamos con las respuestas. Vamos allá. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Una función smart contract no puede recibir parámetros? Esto es falso. Hemos visto que una función puede recibir parámetros como no, ¿de acuerdo? Como en casi todos los lenguajes, prácticamente todos los lenguajes de programación. Pregunta verdadero o falso. ¿Todas las funciones son privadas? Falso. Hemos visto la categorización de las funciones, que pueden ser private, public, internal y external. Además tendríamos otra categorización, como sería view o pure. Por tanto, esta es falso. Otra pregunta verdadero o falso. ¿Una función pure puede ejecutarse de diferente manera cada vez? Esto sería falso. ¿Vale? Hemos visto que una función pure no modifica datos, ni lee datos de una blockchain, etc. Solo devuelve unos valores utilizando unos parámetros de entrada, básicamente. Y solo puede llamar a otra función pure. Pregunta verdadero o falso. ¿Una función view no puede llamar a otras funciones view? Falso. ¿Vale? Puede llamar tanto a funciones view como funciones pure. ¿Vale? Como hemos visto en los ejemplos. ¿Verdadero o falso? ¿Todo smart contract tiene una función construct? Esto sería verdadero, ¿vale? Podemos definir nosotros una función construct y si no la definimos, el smart contract va a tomar como la función construct public vacía como de forma predeterminada. De forma que siempre un smart contract va a tener una función construct. Ya la definamos o no. Penúltima pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Los modificadores pueden evaluar condiciones? Verdadero.
¿vale? Los modificadores evalúan condiciones que nosotros escribamos, ¿vale? Y si se cumple esta condición, se ejecutará esa función. Última pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Las funciones pueden hacer pagos? Esto sería verdadero. Con las funciones podemos gestionar pagos, enviar, etc. Esto lo veremos también en otros ejemplos más adelante. Y con esto acabamos este tema, ¿vale? Que hemos visto los diferentes tipos de funciones, nos hemos centrado en las peculiaridades y características que tienen las funciones en Solidity, hemos visto también el tiempo en Solidity y en Ethereum. Y en el próximo tema hablaremos ya sobre las dApps, sobre Ganache, Truffle, ¿vale? Todas estas herramientas que utilizan Ethereum y nos permiten usar Ethereum para crear proyectos, aplicaciones distribuidas, ¿vale? Muy interesante. Y bueno, aquí tenéis más información sobre cursos de blockchain en Coded Bootcamps y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.